Estudiando para compartir. Bienvenidos al estudio de la lección número 12, Esther y Mardoqueo. Es un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos, no solamente de la Asociación del Alto Magdalena, sino, como lo repito constantemente, de todos los lugares donde llega su programa Estudiando para Compartir. Con alegría llegamos a la lección número 12, Esther y Mardoqueo. Una lección más que con toda seguridad va a ser bendición para todos nosotros que sábado tras sábado nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor con el objetivo de transmitirla en este buen propósito de la misión que el Señor nos ha encomendado. Como todas las semanas tenemos dos invitados muy especiales y me gusta presentar al pastor Oscar Vergara. Pastor, qué bueno tenerle en esta oportunidad. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, y un saludo muy especial a todos nuestros hermanos en la Asociación del Alto Magdalena y allende las fronteras de nuestra asociación. Claro que sí, pastor. Y también, el pastor Oscar Vergara es pastor del distrito de la Castellana. Y también tenemos al pastor Randy Arias, pastor del distrito de Fontibón. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, por la invitación y un saludo a todos nuestros hermanos, amigos que escuchan este programa especial. Que sea gran bendición para el crecimiento de nuestra iglesia. Gracias, pastor. Bueno, vamos a entrar en nuestro consejo pedagógico. Hermanos maestros de la escuela sabática, por favor, reiteradamente estamos enviándoles este consejo para que la lección en cada una de las iglesias sea más amena, llegue más a las personas, sea más agradable y que las visitas y hermanos de iglesia se sientan realmente muy, pero muy bien en cada lección. Pastor Oscar, un consejito que usted quisiera dejarle a nuestros hermanos. Gracias, pastor. Hermanos, los hermanos maestros en especial, no perder el objetivo con el cual se diseñó la lección de la escuela sabática. A lo largo de este trimestre hemos tenido muchos relatos, muchas narrativas, pero es fundamental que no nos olvidemos del objetivo. En este caso particular, pastor, es adherirnos al propósito de Dios de llevar la salvación a otras personas. Así es, gracias, pastor. Sí, es decir, nos vamos por el centro, por el tronco y no por las ramas, así que perdamos el objetivo. Pastor Randy, ¿qué consejo podríamos dar? Bueno, yo quiero compartir en esta época en la que vivimos, donde las TIC se han convertido tan importantes para poder desempeñar nuestra labor, en este caso pedagógica en la escuela sabática, podemos utilizar las tecnologías de información y comunicación. Hoy en día hay aplicaciones, yo constantemente le comparto a mis ancianos, hay unas aplicaciones muy buenas donde tienen los comentarios, donde vienen partes que pueden ayudarnos a vincularse, pero las podemos vincular en la lección de escuela sabática. Y obviamente también las redes. WhatsApp nos permite, por ejemplo, es un ejemplo nomás, tú puedes a través de un grupo de WhatsApp de los miembros de tu clase compartir puntos principales que quieres que se tengan en cuenta la lección de la semana, y eso nos va permitiendo ya crear el ambiente para el sábado. Muy bien, es decir, tecnología al servicio de la causa. Claro que sí. Esa es la idea. Muy bien, vamos a empezar, compañeros, con el repaso de la lección, una lección muy interesante. Y lo primero que quisiéramos invitarles a hacer a ustedes, apreciados maestros, es que puedan, en primera instancia, aclararle a la hermandad quién era Esther y Mardoqueo. Digámosle quiénes eran ellos, pastor Oscar. Bueno, pastor, Esther y Mardoqueo eran judíos que vivieron en el tiempo de el imperio medo-persa. La palabra de Dios dice que Esther, cuyo nombre en hebreo pues era Adasa, era hija de Abijail, su padre había fallecido, sí, era prima de Mardoqueo, la había adoptado como hija, y ellos pertenecían a un grupo de judíos que no habían regresado a Jerusalén, sino que habían decidido quedarse. Según los escritos, aproximadamente 50,000 de los judíos habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad, para estar allí, pero cientos de miles de judíos se habían quedado en el imperio medo-persa, distribuidas en las 127 provincias. Esos eran Esther y Mardoqueo. Esther y Mardoqueo. Ahora, lo que el pastor Oscar está mencionando es importante recordar.
termina el cautiverio babilónico y comienza el imperio medo-persa. Los persas comenzaron allí. Cuando él menciona 50.000 judíos regresan, se quedan otros allí y ahí se quedaron Esther y Mardoqueo, que eran primos, ¿no? Esther y Mardoqueo, que eran primos judíos fieles. Pastor Randy, pero ¿es fácil o se puede manejar, dar testimonio, manejar nuestra identidad como cristianos en un ambiente diferente, en un ambiente cultural que no nos ayuda? Evidentemente no es fácil, ¿no? Nunca será fácil. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó, todo el que quiera ser fiel a Dios, pues pasará ciertas persecuciones. Y en este caso, pues encontramos, no es la excepción. Ellos por eso fue que ocultaron mucho tiempo su nacionalidad. Pero no quiere decir que no se pueda ser fiel a Dios. Y en la Biblia también encontramos otros ejemplos. Uno de ellos pues es Mardoqueo, que lo vamos a tocar más adelante. Pero uno de los más conocidos, ¿no? Pues obviamente es Daniel y sus amigos, allá también mismo en Babilonia, que aunque también pasaban las mismas condiciones, tampoco estaban con su familia, tenían unas convicciones tan arraigadas en su corazón que cuando se pusieron a prueba sus principios, ellos dijeron, no, queremos mantenernos fieles de parte de Dios. Y se puede ser. Eso nos empieza a arrojar la lección de que es posible ser fiel a Dios aún en medio de las condiciones adversas que tengamos. Sí, aunque no es fácil. La lección nos decía que nos imagináramos una nación en donde por ley se dictara, debemos de guardar el sábado, ¿no? Pues sería mucho más fácil. Pero nos desenvolvemos, hermanos, en un ambiente que por lo general no nos aplauden por ser el fiel a Dios, que no nos ayuda. Sin embargo, pues el Señor nos manda a ser fieles a los principios. Pero en algunas circunstancias, Pastor Vergara, pareciera que no es prudente gritar a voz en cuello que somos cristianos. Mardoqueo le dice a Esther, mira, todavía no diga que eres judía. ¿Eso fue un buen consejo, pastor? En el caso de ellos y en el caso de nosotros, ¿cómo lo manejamos? Bueno, hay un asunto interesante al analizar esa situación. Si es prudente guardar esa información o publicar que somos adventistas del séptimo día, creo que nosotros nos hemos inclinado por la prudencia, ¿no? Y en todas las circunstancias, entonces guardamos silencio respecto a cuál es nuestra profesión de fe. En el caso de Mardoqueo y Esther hay algo interesante. Mardoqueo dio por sentado que era judío, ¿cierto? Sí. Entre los servidores del rey, ellos sabían que él era judío y seguramente vamos a analizar que él por eso no se inclinó ante Amán, no se inclinaba, no mostraba humildad, digamos, allí. Pero a Esther, Mardoqueo sí le pidió que guardara silencio respecto a su nacionalidad. En el caso nuestro hay circunstancias en las que es mejor mantener en secreto al menos por un tiempo el hecho de publicar cuál es nuestra profesión de fe. ¿Por qué? Por los prejuicios que existen. Así como en el reino medo-persa había un prejuicio contra los judíos, y esto seguramente habría cambiado el propósito de Dios para con Esther, ¿cierto? En este tiempo también a veces publicar nuestra fe de buenas a primera puede crear unos prejuicios que no nos permiten avanzar en el cumplimiento de la misión, porque básicamente por eso es que se guardó silencio. Pero hay otros contextos en los que sí es necesario publicar nuestras creencias, por ejemplo en un contexto pastor, como el laboral, ¿no? A ver, Pastor Oscar, y Pastor Randy, voy a meter un poquito en líos, voy a leerles un versículo de la Biblia y ustedes me van a ayudar y ayudar a la hermandad a que lo podamos colocar en consonancia. A ver, ¿cómo podría ser? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el versículo 8 y 9 dice lo siguiente: les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para ser prudentes, pero al mismo tiempo no caer en la situación de negar al Señor? Pastor, mira que usted lo está mencionando, el pastor mencionaba el asunto laboral. Yo lo digo en una experiencia que tuve hace muchos años.
Y le pasa a muchos cristianos. Yo sé que algunos de los que nos escuchan se identifican con este asunto de buscar un empleo y que les ponga el atado de una vez por el sábado. Exactamente. Y yo recuerdo, muchos años antes de que estuviera en el ministerio, presentarme en algún lugar y no decir que era adventista. Y yo empecé a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, y cuando ya se estaba acercando el sábado, yo fue que dije, mire, yo soy adventista y yo no trabajo el sábado. Ya, ¿qué oportunidad me dio eso? De que ya habían visto mi trabajo, y bueno, en este caso a mí sí me dejaron, pero seguramente cuando yo llego de primero digo, no, lo que pasa es que yo no trabajo el sábado, aquí trabajamos algunos sábados, busque otro lugar. Entonces, en ese sentido yo siento que la prudencia significó que yo pudiera mostrar que yo podía representar al Señor. Y ese texto que tú leíste, pastor, el mismo Jesús también dijo, hay que ser prudentes como serpientes, y Jesús también lo manifestó en su ministerio. Cuando los discípulos querían que lo conocieran y que, vamos a manifestar que tú eres el rey de Israel, él mismo dijo, no digas lo que te dicen, no manifiestes. ¿Por qué? Porque él no quería que eso, por los prejuicios, detuviera la obra y el ministerio que quería hacer. Correcto. Así que, y es muy bueno eso que usted plantea, pastor, porque muchas veces nosotros o los hermanos planteamos, no podemos ocultar que somos adventistas. Este domingo hicimos un impacto, ahí en el distrito de Fontibón, en un parque al aire libre. Y algunos estaban a la intención de que supieran que era la iglesia adventista, pero no dijimos eso. La gente se acercó, participó de lo que le estábamos compartiendo. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia adventista. Oye, qué bueno lo que hace la iglesia adventista. Excelente. Si decimos en el perifoneo la iglesia adventista, seguramente la gente, eso es de una religión, no va. Entonces, son circunstancias que yo creo que debemos que Dios nos da la sabiduría en el momento para manejarlas bien. Porque, Pastor Oscar, ¿qué hubiera pasado si Esther y Mardoqueo llegan a gritarle allá al rey Asuero a los cuatro vientos, somos judíos desde el comienzo? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Pues precisamente no se habría permitido que Esther por lo menos participara de la convocatoria que se estaba haciendo. Seguramente ¿Cierto? no la hubieran dejado. No la habrían dejado por ser judía, solo por eso. Podría ser bella y todas las características que la palabra de Dios dice, ¿no? Pero por su nacionalidad no le habrían permitido eso, y obviamente el propósito de Dios, porque todo esto no se escapa del dominio divino. Así es. Y entonces no se habría cumplido, al menos de esa manera. Sí, Dios sabe la manera, los momentos, y coloca sabiduría en cada uno de nosotros, cuándo debemos de hablar y cuándo es prudente callar. Así que, mis hermanos, una lección valiosísima que hay que dejar en la mente, en el corazón de todos nuestros hermanos que escuchen la lección el próximo sábado. Pero finalmente, compañeros, llegó la persecución. ¿Qué pasó? ¿Por qué de un momento a otro vino un decreto de muerte contra el pueblo judío? Que eso la lección no lo traía. ¿Qué sucedió? ¿Quién quiere comentarnos, por favor? Pastor Randy, por favor. Bueno, ustedes saben, los que leímos la historia y sabemos de que hay un personaje allí que tiene una trascendencia, o bueno, una antecedencia, que es enemiga del pueblo de Dios. Amán es agageo, quiere decir que venía de los amalecitas, y ustedes saben todo lo que pasó cuando Dios le dijo a Saúl que destruyera este pueblo, y Saúl le perdona la vida a Agag. Y obviamente eso quedó en la memoria de su familia, y obviamente Amán odiaba a los judíos. Al ver a Mardoqueo que no se arrodilla, le recuerda que hay un judío allí que no lo quiere honrar, y entonces se acerca al rey. Yo coloqué aquí al menos tres cosas que pautan el porqué de la persecución. Primero, porque hay un enemigo, ¿no? Alguien que odia al pueblo de Dios. Y creo que esto es importante, pastor, porque esto aplica para el tiempo presente. Habrá siempre un enemigo del pueblo de Dios que no le gusta lo que hace, que no le gusta su fidelidad y que de alguna manera quiere colocarle tropiezo. El segundo enemigo, la segunda razón que coloco allí es, había un pueblo, y lo dice la misma Biblia, cuando Amán se acerca al rey le dice, es que hay un pueblo esparcido entre todos los pueblos, o sea, que hay gente que está regada entre todos nosotros, que sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y que no guardan las leyes del rey. O sea, el asunto aquí es por la ley. Alguien que hace las cosas diferente y que no se quiere someter a las leyes del imperio. Al rey nada le beneficia dejarlos vivos, dice allí Amán, o sea, esta gente no te sirve. Segundo aspecto de por qué el decreto de muerte, que también se va a cumplir ahora. Y el tercero dice, si al rey le place, dice allí, decrete que sean exterminados y yo entregaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Si estos factores tienen en cuenta hoy en día, estamos hablando de un enemigo que tiene poder, que no le gusta al pueblo de Dios, que no, porque ellos son contrarios y diferentes, y que va a poner dinero para que se ponga un decreto en contra del pueblo de Dios.
esto nos arroja ya una luz para el tiempo de hoy. Del tiempo presente. Ok, gracias por colocarlo tan puntualmente, pastor. Ya está claro por qué razón se vino la persecución en el tiempo de Mardoqueo y de Esther, ¿no? Allí. Pero, pastor Oscar, nosotros hemos escuchado siempre que eso se va a repetir en la historia con la iglesia y con el pueblo de Dios en el presente. Pero ¿por qué hoy en día no sufrimos esa persecución? Pastor, pues precisamente por lo que señalaba el pastor Randy Arias, y es que en la actualidad aquellos que profesamos, yo creo que hablando de manera genérica, creer en el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, no estamos siendo fieles al punto de que se evidencie eso en la cotidianidad, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención el tema de la lección, una frasecita, no sé si es en la lección del martes, donde dice que la receta perfecta, ¿cierto?, para generar persecución está ligada precisamente a la fidelidad a la palabra de Dios. Si no hay persecución en la actualidad, pastor, Es porque nuestra fidelidad es cuestionable. es cuestionable. Es cuestionable. Pero, hermanos, eso no quiere decir que dejemos, y yo quiero enfatizar en eso, de ser el pueblo escogido del Señor. Solamente que en estos momentos el Señor está deteniendo también los vientos. Apocalipsis lo dice, ¿no? Que está deteniendo los vientos de la persecución, pero también por orientación profética a través de los escritos también de la escritora Elena White sabemos que cuando el pueblo de Dios se levante como portaestandarte fiel y leal en todo sentido de los principios bíblicos, también se levantará una recia persecución, y eso es importante entenderlo. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, compañeros, yo creo que están de acuerdo conmigo, en no adelantar la persecución. Es que hay que tener un equilibrio, o sea, ni de este lado como que, no, es que como hay que ser prudente, entonces que nadie sepa que soy adventista. Ajá. O al otro extremo de que, no, es que todo el mundo tiene que saber y entonces yo me paro al frente de una iglesia X y digo, es que ustedes son los hijos de la ramera, algo así. Entonces no podemos llegar al otro extremo. Dios nos muestra qué camino, de qué manera avanzar y poder testificar. Pero lo que el pastor dijo me parece muy importante, porque no se trata solo de lo que decimos, se trata de lo que vivimos en la cotidianidad. Ahí es donde se ve el Hijo de Dios. Y que por ser fiel, eso me ocasione problemas y persecución, ya eso se lo dejamos a Dios. Pero no por bajar la norma, o sea, por no tener problemas, entonces yo bajo la norma. No, es que no quiero tener problemas con mi jefe, con mi vecino, entonces yo bajo la norma. Ahí es donde ya estamos perdiendo el rumbo. El rumbo. Ok, qué bueno. Estamos bien enfocados, hermanos, y esa es la idea. La lección nos trata de esto. Pastores, pero llegó el momento en que ya se acabó el momento de la prudencia, digámoslo así, y tocó enfrentar el tema de una manera más abierta. Y Mardoqueo, de una forma muy directa, le dice a Esther, o hablas, o el Señor puede levantar otra ocasión de otra manera para salvar a su pueblo. ¿Sería eso posible? Si Esther no interviene ante el rey, el pastor Oscar, ¿usted cree que Dios hubiera podido colocar a otros medios? Claro que sí. Mardoqueo, como un judío fiel, seguramente conocía cada relato, cada narrativa en la cual se había visto la mano de Dios actuando para libertar al pueblo de Israel de muchas circunstancias de persecución, circunstancias similares. Por eso él tenía fe en decir que si la reina Esther no intervenía, ¿cierto?, el Señor buscaría alguna otra salida. Es decir, que el Señor libra con nosotros o a pesar de nosotros. Sí, nosotros a pesar de nosotros. Exacto. Es decir, llegará el momento también en estos últimos días en que el Señor va a cumplir sus propósitos. Así es. Con nosotros o sin nosotros, porque finalmente la palabra de Dios y sus propósitos se cumplirán. Lo importante es, fundamental, es que pues, nosotros nos aseguremos un lado, el lado de la verdad del lado de Dios, ¿no? Para que el Señor nos pueda utilizar y bendecir. Como lo hizo Esther. Como Ella lo tuvo hizo que Esther. tomar una decisión. Si ella no lo hace, Dios lo va a hacer, pues ponte de la parte de Dios, que a la última instancia es victoria. Sí. Ahora, hubo un elemento fundamental que a mí me gusta resaltar en ambos personajes, y es la fe. Porque creo que Mardoqueo tuvo fe, Claro. creo que Esther tuvo fe. Pero ¿hasta qué punto podríamos decir, podemos medir la fe de ellos? ¿Cuál de los dos tuvo más fe, o ambos? ¿O cómo estaría ese asunto,
Pastor Oscar, ¿usted qué podría decir? Bueno, desde mi punto de vista, los dos tuvieron fe, solo que cada uno fue probado en su fe en un momento determinado, ¿cierto? Así es. Pero Porque, yo creo que la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido probados en nuestra fe. así es. Algunos en circunstancias más difíciles y otros en circunstancias que no son tan difíciles, ¿cierto? Así es. Depende de la perspectiva que se mire, pero todos somos probados en nuestra fe, y en el caso particular de estos dos personajes, incluso el pueblo de Israel también, vamos a ver que hubo un porcentaje de fe allí durante esos tres días. Creo que todos somos probados en la fe, y medirla como tal es Es muy complicado, difícil. es difícil. Es difícil. Me acuerdo tanto, este servidor, cuando se fue a bautizar, 17 años, y me dicen, ¿le vas a decir a tu familia? ¿Le vas a contar a tu familia? Y yo fui y le conté a mi madre. Y mi madre me dijo, mijito, hasta aquí soy su mamá. Hasta luego, váyase de aquí. Y me quedé después pensando yo, ¿hice lo correcto? ¿Esto era lo que el Señor quería? Sin embargo, en esos momentos, Dios bendice, fortalece la decisión de sus hijos. Hermanos queridos, si en algún momento un hermano tiene que testificar porque se va a bautizar ante la familia, pídale a Dios sabiduría para que le indique si es prudente o no hacerlo en ese momento, o si debe esperar y que más adelante, como lo hizo Esther, pueda testificar, porque cuando ya llegó el momento, aunque Esther no lo hizo al comienzo, ¿no te prestó, Randy, que cuando llegó el momento dijo, pues voy donde el rey y que perezca? Pues si tengo que perecer, que perezca. Así que hubo una entrega, ¿no? Eso me hace pensar en algo, porque pues, hablamos, ¿no? Yo siempre he pensado, o habíamos conversado, ¿no? Que Mardoqueo tal vez manifestaba más fe, pero yo creo que lo que nos muestra es que hay algunas personas que requieren un proceso diferente para poder llegar a ese nivel. Y personalmente aquí en este momento estoy sintiendo que Dios me da una lección importante allí, y es Esther necesitó un impulso para poder desarrollar un nivel de fe que hasta el momento no tenía. Así es. Sí. Y eso nos debe poner a pensar a nosotros, porque muchas veces tendemos a descalificar a personas porque este no. Pero si tal vez le impulsáramos, tal vez le persuadiéramos, podría llegar a ser lo que llegó a ser Esther. Porque la persuasión fue ahí, bueno, si tú no lo haces, lo va a hacer Dios. Y ella tuvo que confrontarse y decir, es cierto, o sea, Dios nos ha conducido hasta aquí, yo no puedo dar la espalda ahora. Y ya se arriesgó, porque arriesgó su vida. Yo creo que es una lección que todos nosotros tenemos que, y en la lección que estamos tocando de misión, porque muchas veces, no, yo soy temeroso para la misión, yo no me atrevo a esto o aquello, y uno tiende, esta persona no me sirve. Pero tal vez no, tal vez yo tengo que buscar el mecanismo necesario para que la persona se desafíe en la fe, y ahora resulte que es un gran misionero. Perfecto. Es algo que yo creo que tenemos que resaltar. Quiero mencionar al pastor Oscar y al pastor Randy que Esther hace algo muy interesante cuando es desafiada. Noten que ella no dijo, pues, ¿cómo es el tema? Nos vamos allá y enfrentemos la cosa. No, Okay. Ella pidió, vamos a orar y ayunar 3 días antes de enfrentar la situación. Pastor Oscar, ¿qué papel juega el ayuno y la oración en medio de los desafíos de la vida? Bueno, el tema del ayuno y la oración es determinante, no solamente en este caso particular del pueblo judío, Esther, Mardoqueo, sino en nuestra vida. O sea, el ayuno nos permite habilitarnos para entender el propósito divino. Y ellos necesitaban entender, ¿no?, las circunstancias en las que estaban viviendo y de qué manera poderse acercar al rey. El relato pues habla de algunas restricciones para poder llegar ante él, etc. Necesitaban orar y ayunar, ¿no? Entonces me parece que es determinante el ayuno y la oración, que en la actualidad, y hay que decirlo, está muy descuidado entre nosotros. Sí. Pero si nosotros tuviésemos esa misma determinación de colocar en las manos de Dios todas las circunstancias que vivimos y apelar a estas disciplinas espirituales, tanto el ayuno como la oración, con el fin de habilitarnos para entender el propósito divino, las cosas serían muy diferentes. Es decir, Dios no necesita que nosotros ayunemos y oremos. Somos nosotros los que necesitamos adecuar nuestra mente y corazón para la bendición de Dios, ¿cierto? Así debe ser. Pastor, hay algo muy especial que la lección nos trae y no lo puedo dejar por alto, y es que de todos los libros de la Escritura, el libro de Esther narra muchos acontecimientos del pueblo de Dios,
pero curiosamente no menciona a Dios. Así es. Eso quiere decir que, a ver, la pregunta sería, ¿por qué estamos tan seguros entonces que es un libro inspirado si ni siquiera menciona a Dios? Yo personalmente siento que el autor del libro tenía una intencionalidad. Es obvia, es evidente. No se menciona Dios, no se menciona Espíritu Santo, no se menciona ángeles, no se menciona ni la oración. Nosotros estamos infiriendo que se oró en esos 3 días. Y la lección, el autor de la lección también dice que oraron. Sí. Pero la Biblia tú lo lees y no dice que oraron. Dice ayunaron 3 días. Ok. Entonces uno se da cuenta que el autor tiene una intencionalidad y es que pueda llegar este libro en manos de una persona que tal vez hasta sea atea o no crea en Dios o no tenga el conocimiento de Dios, pero pueda encontrar que aquí hay algo. Definitivamente pasó algo aquí que está más allá de la naturaleza y que te lleva a última instancia a conocer a Dios. Incluso este libro está cumpliendo la misión de transcultural, una misión transcultural. Así es. Pienso por lo menos el propósito que tenía Lucas de llevar su evangelio a personas que eran gentiles. Creo que aquí hay un libro del Antiguo Testamento que cumple el mismo propósito, que quiere llegar, dar a conocer a Dios a personas que tal vez nunca han oído hablar de Dios, porque son muchos elementos, no los tocamos en toda la lección, ¿no? Pero son muchos elementos que tú ves en la Biblia, en esa historia de que Dios interviene, hay una mano silenciosa que mueve los hilos de la historia para cumplir la última instancia el propósito. Qué bueno. Es Dios actuando. Una declaración, pastor, Sí. antes de pasar al siguiente segmento, es que aparece en el comentario bíblico adventista. Dice que ningún ateo pudo haber escrito el libro Por supuesto. y ningún cristiano puede leerlo sin inferir la presencia de Dios. Es que Es claro. Gracias, pastor. Creo que es puntual, que nadie dude de eso. ¿Cómo termina la historia, pastores? ¿Cómo terminó la situación, la historia de Esther, Mardoqueo, el pueblo judío? ¿Y qué podemos aprender de la lección de cómo terminó todo? Bueno, la historia finaliza cambiando absolutamente todas las circunstancias. Ajá. Precisamente cuando ellos oran, Esther decide entrar a la presencia del rey, el rey autoriza su entrada y entonces ella de manera muy estratégica planea 2 banquetes, ¿no? En los cuales pues invita a Amán y a Asuero. Sí. En el segundo banquete pues ella pone en evidencia a Asuero la intención de destruir al pueblo judío y ella también ahora le publica al rey que ella misma es judía, ¿no? Entonces el asunto cambia completamente, se nota pues el odio de este Agageo, ¿cierto? Agageo. Sí. Y sobre el pueblo judío, y se determina que él mismo sea colgado allá en la horca. Hay algo interesante que me llama a mí la atención en el desenlace de esta historia y es el hecho de que al rey le da insomnio. eso iba a mencionar. Es Pierde una cosa que el no sueño, es sí. providencial, indudablemente. Sí. Precisamente que él no pueda dormir esa noche y entonces ahora él quiera que le lean un poco de las memorias y precisamente se lee el caso en que Mardoqueo había salido en defensa del rey evidenciando Y te un puedes complot. imaginar cuántos anales del reino Claro. había allí, rollos. Claro. Él simplemente sale y empieza a buscar uno que quiere leer cualquier cosa y sacó el que habla de Mardoqueo. Eso nos habla de la presencia de Dios conduciendo sus propósitos. Providencial, ¿cierto? El milagro como Dios libró a su pueblo, ¿no? En medio de todas estas circunstancias. Yo quisiera mencionar algo que me llamaba la atención y es leyendo un texto porque Esther 8:17 me parece que es importante en el desenlace de cómo termina todo. Dice que en cada provincia, lo voy a leer, y en cada ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande y declararon día feriado y de celebración, estaban de fiesta. Eso lo llaman la fiesta de Purim, ¿no? Purim. Que era la fiesta, la celebración. Pero dice aquí algo que me llama la atención. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacer de los judíos. Oye, interesante. A mí me parece que se cumple el propósito de Dios, doble. El Señor salva a su pueblo, pero también el pueblo testifica del verdadero Dios. Y a mí me parece que nosotros en cualquier aspecto de nuestra
vida, en nuestra relación con Dios, como iglesia también tenemos que cumplir ese propósito y que la gente diga, Pastor Randy, quiero hacerme adventista, no tanto por temor, sino porque me gusta el mensaje, me gusta el estilo de vida de los adventistas y quiero vivir como ellos. Para mí me parece que es algo importante, hermanos, que tenemos que resaltar. Y que no haya temor de la oposición. Porque para cantar esa victoria hubo muchas cosas. Y uno quisiera que las almas llegaran, que hagamos esta actividad, que hagamos este programa y la gente llegue, pero muchas veces no sale así. Sí. Y puede ser que haya oposición, dificultades, pero a la final vamos a darnos cuenta de que la mano silenciosa de Dios está conduciendo lo que hacemos. Y como lo dice este pastor, yo no tengo que ir, venga. Ellas van a decir, yo quiero ir a tu iglesia, quiero conocer a ese Dios. Allá tenemos que vale llegar. La pena el esfuerzo. Claro que sí. Quiero que concluyamos, pastores. Pastor Oscar, me gustaría que usted comentara la conclusión de la lección. ¿Cuál es el mensaje central de la lección de esta semana? Y si hay algún texto más que usted quisiera como compartir con los hermanos. Bueno, pues hay un pasaje que es quizá el más conocido de ese libro, que es Esther 4:14. 4:14. Que a la letra pues dice, a ver, yo lo busco por aquí. Si quieres leo aquí. Okay, ¿Ya lo tienes? pastor. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es interesante la pregunta final, pastor. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿En qué circunstancias el Señor nos ha puesto? ¿En qué lugar de trabajo? ¿En qué vecindario? Porque quizá para el cumplimiento del propósito de Dios es que ha sido puesto allí. Nosotros debemos pensar en eso, el lugar donde el Señor nos haya puesto, que a veces para nosotros es meramente circunstancial, producto del azar, no lo es en realidad, sino que es el propósito de Dios, que tú como hijo de Dios cumplas la misión en ese puesto donde el Señor te ha ubicado, ¿no? Compartir la palabra de salvación, la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Medítalo y ponlo en práctica. Para mí ese es el llamado. Bueno, Pastor Randy, ¿algún comentario final? No, yo también tengo en mente ese versículo, porque Sí. me parece que las dos caras de la moneda, Dios siempre estará presente, aunque las circunstancias no se vean. Mardoqueo se lo hace ver. Liberación va a venir de parte de Dios. Olvídate que va a venir. Amén. Pero si Dios te tiene para un propósito, no pierdes esa oportunidad. Y qué bueno el pastor lo que dice, porque en cualquier parte, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, puede ser que estemos pasando un momento de apuro, de presión, por causa de que tú eres diferente, en particular por lo que crees, pero si Dios te puso ahí justamente para que Él se pueda glorificar, pues tengamos ese privilegio de glorificar a Dios, que fue lo que decidió Esther a última instancia, y que lo podemos decidir nosotros hoy también. Muchas gracias, Pastor Randy, Pastor Oscar, muy amable. Apreciados hermanos, gracias. Yo creo que ha sido una lección supremamente interesante. Quiero mencionarles que estamos terminando este año con este repaso de la lección y con la ayuda del Señor volveremos a mediados del mes de enero a continuar con los diferentes programas, diferentes grabaciones en donde queremos llevarles a ustedes la herramienta fundamental del estudio de la lección de cada semana para que cada vez enriquezcamos más esa experiencia con nuestra hermandad. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Gracias a los amigos, a todos los que nos ven. Recuerden que este es su programa Estudiando para Compartir. El próximo año nos veremos y vamos a tener invitados muy especiales de todas las iglesias de la Asociación del Alto Magdalena. Ha sido un privilegio estar con ustedes del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación. Les mandamos un fuerte abrazo, un feliz año para todos y que Dios les bendiga. Muchas gracias.